Vamos a hablar de hilio. Bueno, el capítulo de hilio está en el paciente agudo. Vamos a hablar sobre hilio, es un tema difícil, complicado, así que y bastante largo. Eh, qué es un hilio? Empecemos por la definición. El hilio es la detención de la progresión del contenido intestinal, tanto de los gases como la de los líquidos o de los sólidos que circulan por el aparato digestivo. Se considera que de los abdómenes agudos, un 20% corresponde a hilio y la mortalidad del hilio es de un 10%. Uno de cada 10 se muere. El hilio puede ser mecánico. Se dice que el hilio es mecánico cuando hay una obstrucción, o puede ser un hilio funcional. El hilio funcional es cuando hay una alteración en la motilidad del intestino, pero no hay ningún tipo de obstrucción. La obstrucción puede estar a nivel alto, por ejemplo, cuando la obstrucción está en el duodeno o en las primeras asas del yeyuno. Puede ser un hilio bajo cuando asienta en el colon o en la zona de las últimas asas del yeyuno ilion. Puede ser un hilio agudo, una obstrucción aguda, o puede ser una obstrucción crónica. En general, las obstrucciones crónicas se instalan en forma más progresiva y pueden dar cuadros suboclusivos. Distinguimos las siguientes causas de hilio. Tenemos el hilio peritoneal, el hilio isquémico, el hilio posoperatorio, el hilio pseudoobstructivo, el hilio reflejo, el hilio metabólico, el hilio por drogas y el hilio mecánico u obstructivo. Para acordarnos las causas de hilio, yo había inventado una mnemotécnica. La mnemotécnica es Pepe, Pepe, dime reo. Pepe, Pepe, dime reo. La primera P de Pepe es el hilio peritoneal. Peritoneal, ¿qué quiere decir? Que siempre que hay peritonitis, el intestino delgado se detiene y se produce un hilio. Y solo sale el paciente del hilio una vez que esté solucionada la peritonitis. Esto es muy importante en los posoperatorios, sobre todo en los posoperatorios de abdomen, porque el hilio posoperatorio normal dura de 3 a 5 días. Si el paciente no sale del hilio normal posoperatorio, uno tiene que pensar que está haciendo alguna complicación, y una complicación justamente puede ser la peritonitis. La segunda P de Pepe es el hilio posoperatorio. El hilio posoperatorio aparece en toda cirugía abdominal, pelviana y en toda poscesárea. Es un hilio que dura de 3 a 5 días. Tiene distintas causas. En parte porque hay una descarga simpática que ocurre por la incisión del abdomen y el manoseo del intestino. En parte por el estrés quirúrgico que libera CRF, y el CRF retrasa el vaciamiento gástrico e inhibe la motilidad intestinal.
También la sobrecarga de fluidos intravenosos que el paciente recibe durante la cirugía y en el posoperatorio retarda la recuperación de la motilidad intestinal. Los anestésicos y los opioides que haya recibido el paciente en el posoperatorio también pueden retardar la salida del hilio. Entonces, PPP, pedimerreo. Las dos primeras P de Pepe son peritoneal, posoperatorio. Vamos a dejar para el final la otra P, que es el hilio pseudoobstructivo. Dijimos, Pepe, dime. La D de dime es el hilio por drogas. ¿Qué medicaciones pueden producir hilio? Bueno, los anticolinérgicos. ¿Cuáles son los anticolinérgicos? La buscapina, la paratropina, el Sertal. Son drogas que paralizan la motilidad intestinal y pueden producir hilio. También los opiáceos y sus derivados opiáceos paralizan la motilidad intestinal y pueden producir hilio. Después tenemos la I. Era Pepe, dime, la I de dime. La I es un hilio isquémico. Si el paciente tiene una isquemia en las asas intestinales, el tránsito intestinal se detiene para no aumentar el consumo de oxígeno, porque si usted aumenta el consumo de oxígeno, va a aumentar el ángulo intestinal. Entonces, el paciente con isquemia intestinal, el intestino se detiene. Después tenemos la dime, es el hilio metabólico. Cuando un paciente está en acidosis metabólica, puede tener hilio. Usted eso lo detecta haciéndole al paciente gases en sangre. Esa acidosis metabólica puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser una insuficiencia renal, que cursa en general la insuficiencia renal con acidosis. También se ha descrito hilio metabólico por hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercalcemia e hiperpotasemia. O sea, esos son los hilios metabólicos. Entonces dijimos, Pepe, dime, reo, re. Re es el hilio reflejo. ¿Qué es el hilio reflejo? El intestino es el órgano más solidario del organismo. Cuando hay un despelote en algún lado, el intestino para en solidaridad. Yo digo que es como un gremialista. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene una neumonía. El intestino dice, me solidarizo con el compañero pulmón que le está pasando mal. Hilio. El paciente tiene un infarto. Me solidarizo con el compañero corazón que le está pasando mal. Hilio. El paciente tiene una fractura de cadera. Me solidarizo con la fractura de cadera. Hilio. El paciente tiene un cólico renal. Me solidarizo con el compañero riñón. Hilio. El paciente tiene una pancreatitis. Me solidarizo con el páncreas. Hilio. Esos son los hilios reflejos. ¿Quedó claro el concepto? Y nos queda la O de reo, que son los hilios que se llaman obstructivos o mecánicos. Ahí hay una obstrucción. La obstrucción puede estar adentro de la pared del intestino, en la luz del intestino. Por ejemplo, se puede ocluir por un fecaloma, por un cuerpo extraño, por un barioma, por ingesta de orejones sin hidratarlos previamente, por un besoar. También se puede
se puede obstruir porque el intestino está empujado desde afuera. Por ejemplo, bridas, hernias, metástasis peritoneales. Y finalmente se puede ocluir por lesiones propias de la pared, por ejemplo, un tumor de colon, un tumor de delgado, un vólvulo, una invaginación intestinal. Nos quedaría el hilio pseudoobstructivo. Pseudoobstructivo, como su nombre lo dice, parece un obstructivo, pero no lo es. Parece un obstructivo, pero no lo es. Son pacientes que presentan cuadros de hilio, a veces a repetición, sin tener ninguna obstrucción. Se ha descrito esto en pacientes que tienen trastornos genéticos del músculo liso intestinal o de los nervios autonómicos intestinales. También se ha descrito en el Parkinson, en el parkinsonismo, en el lupus y secundariamente a la administración de psicofármacos. Por supuesto, es un diagnóstico medio retrospectivo, porque usted en el primer momento le parece que es obstructivo, pero resulta que pasan 6, 7, 8 horas y el paciente se recupera solo y se descubre que no tenía ningún tipo de obstrucción. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, está bien, profe. Sí, está bien. ¿Vamos Perfecto. tranquilos? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Acuérdense la mnemotécnica. Pepe, Pepe, dime reo. Por supuesto, la última P de Pepe no es nada, pero es Pepe, Pepe, son 3 PPP, que son peritoneal, posoperatorio, pseudoobstructivo, dime, drogas, isquémico, reflejo, metabólico, reo, reflejo obstructivo. Le digo esto para que usted cuando está de guardia con el paciente con hilio, usted se acuerda de Pepe, Pepe, dime reo y se acuerda de todas las causas. ¿Cuál es el cuadro clínico del hilio? Bueno, el paciente tiene vómitos. Si la obstrucción es alta, el vómito es un vómito bilioso, con bilis. Si la obstrucción es baja, es en el colon, puede haber un vómito de color oscuro o de color amarronado, que se conoce con el nombre de vómito fecaloide. Es como si vomitara materia fecal. Además del vómito, el paciente con hilio va a tener distensión abdominal. Esa distensión es mucho mayor en las obstrucciones bajas, sobre todo en las obstrucciones de origen colónico. Otro hallazgo del examen físico es que el paciente no elimina gases ni elimina materia fecal. No elimina gases ni elimina materia fecal. A veces en las obstrucciones crónicas el paciente tiene un cuadro de suboclusión, donde cada tanto elimina un poquito de materia fecal, pero cada vez va eliminando menos hasta que se obstruye totalmente. Y después, si usted le escucha los ruidos hidroaéreos durante 5 minutos, usted le apoya el estetoscopio en el abdomen, en distintas zonas, y escucha los ruidos hidroaéreos. Si en 5 minutos no hay ruidos y no recibió ningún medicamento que provoca abolición de los ruidos, el paciente tiene un hilio, está en silencio auscultatorio. Hay dos problemas graves con el hilio. El primer problema grave del hilio es que las asas distendidas y paralizadas se llenan de líquido y ese líquido sale del compartimento intravascular. Entonces hay un rápido pasaje de líquido de los vasos sanguíneos a las asas intestinales.
Se forma así un tercer espacio. ¿Se acuerda que habíamos hablado de pipa? Pipa era peritonitis, ilio, pancreatitis y asitis de rápida aparición. Entonces el ilio es una causa de tercer espacio y puede provocar la muerte por shock hipovolémico. Por eso, cuando el paciente está en ilio, hay que ponerle un plan de hidratación amplio, con buen aporte de sodio, buen aporte de potasio, para que el paciente no se deshidrate y no entre en hipovolemia. Y otra complicación es que si usted se mantiene en ilio más de 24 horas, si usted se mantiene en ilio más de 24 horas, se producen fenómenos de traslocación bacteriana. Pasan bacterias de la luz del intestino a la pared del intestino y pueden llegar al peritoneo y pueden provocar sepsis. Esas bacterias que traslocan son gram negativos exclusivamente. No hay anaerobios. Por eso se dice que para evitar que el paciente se muera de sepsis, cuando usted tiene un hilio que dura más de 24 horas, hay que cubrirlo con antibióticos. Hay que ponerle antibióticos, sobre todo contra los gram negativos. Llevaría una peritonitis bacteriana por traslocación. Por traslocación. No es secundaria porque en las secundarias hay una perforación. Acá no hay ninguna perforación. Puede dar una peritonitis espontánea por traslocación. Podemos diferenciar si el hilio es obstructivo mediante la semiología. Bueno, si el hilio es obstructivo y el paciente viene rápido a la consulta, usted en las primeras 12 horas va a poder diferenciar si el cuadro es obstructivo o no. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un hilio obstructivo, las primeras 12 horas, el intestino responde con un incremento de la motilidad digestiva y un aumento de los ruidos hidroaéreos. Esos ruidos y esa motilidad se conoce con el nombre de ruidos de lucha o movimientos intestinales de lucha. También esa lucha del intestino contra la obstrucción puede producir ciertos movimientos de reptación de las asas. Esas asas reptantes, esas asas que se mueven en la superficie del abdomen como formando una ola, se conocen con el nombre de movimientos de lucha o asas reptantes. Ahora, estas cosas solo las va a ver usted en las primeras 12 horas del hilio obstructivo. Si pasaron más de 12 horas, va a ser un hilio común y silvestre, silencio ocultatorio, vómitos, distensión abdominal, no eliminación de gases, no eliminación de materia fecal, y usted ya no tiene manera de decirme a mí si es un hilio obstructivo o no. También el hilio obstructivo presenta un dolor precoz e intenso, es un hilio con dolor, se le agrega dolor. El dolor está localizado al principio, es de tipo cólico, intermitente, y termina en el punto donde está la obstrucción.
En general es un dolor que no cede con medicamentos y solo desaparece si se suprime el obstáculo. Cuanto más alto es el hilio, más violento es el dolor. En cambio, en las obstrucciones del colon tienen contracciones que son menos intensas. A veces cuando usted tiene el hilio obstructivo en las primeras horas, aparece como una tumoración abdominal que luego desaparece bruscamente. Eso se lo conoce con el nombre de tumor fantasma y se relaciona con el vaciamiento brusco de asas dilatadas porque en algún momento la obstrucción cedió y permitió que las asas se vacíen un poquito, sobre todo en los cuadros de suboclusión. Puede haber la presencia de este tumor fantasma. Otro concepto importante es el concepto de estrangulación del hilio. La estrangulación ocurre cuando hay obstrucción intestinal asociada a una isquemia intestinal. Se comprime la vasculatura del intestino y entonces, cuando se comprime la vasculatura, se produce una gangrena del intestino. La gangrena es la necrosis del intestino. Y ese intestino necrosado, ese intestino infartado, se puede perforar y producir una peritonitis. Entonces eso es la estrangulación del hilio. 3 complicaciones del hilio: el shock hipovolémico, la sepsis por translocación bacteriana y la necrosis con gangrena de la pared con posterior peritonitis. ¿Cómo se estudia al paciente con hilio? ¿Cuál es la metodología de estudio? Bueno, el potasio puede estar aumentado o disminuido, el cloro está disminuido, puede haber hipernatremia por la formación del tercer espacio. Si el bicarbonato está disminuido, cuidado porque hay una acidosis. Hay que ver los niveles de uremia para descartar que el paciente no tenga una uremia y le puede pedir el dosaje de amilasa para ver si el paciente no tiene una pancreatitis. La láctico deshidrogenasa puede aumentar en los hilios mecánicos cuando está estrangulado. Se le pide al paciente una radiografía de abdomen simple. Se puede hacer una placa de abdomen con el paciente acostado, en decúbito dorsal, y otra placa con el paciente en posición de pie. Si el paciente no se puede parar, usted puede inclinarle lo más que pueda la camilla de rayos para sacarle la placa lo más paradito posible. El hallazgo típico del hilio es la presencia de niveles hidroaéreos. Usted ve el asa intestinal redondita y adentro tiene un nivel de líquido. Esa es la imagen típica del hilio. A veces las asas del yeyuno se colocan una al ladito de la otra, como dando una imagen que se llama empila de monedas. Puede observarse también el colon dilatado, sobre todo con su ubicación periférica. Es muy importante la dilatación del colon cuando usted tiene, por ejemplo, un vólvulo.
de colon. Ahí el colon va a estar francamente dilatado como si fuera una pelota. Muy bien. Nunca hay que usar bario en los estudios contrastados cuando el paciente está en ilio, porque si el paciente tiene que ser operado, la presencia de bario le trae al cirujano muchas complicaciones técnicas. La ecografía a veces permite observar si hay obstrucciones altas. También puede poner de manifiesto la presencia de tumores. La tomografía computada nos permite ver si se ve la causa de la obstrucción, se puede ver si hay alguna tumoración, si hay un vólvulo. ¿Cómo se trata el ilio? Bueno, hay que poner un plan de hidratación amplio de 5 litros, con buen aporte de sodio, buen aporte de potasio. Puede ser conveniente poner una vía central para medir la presión venosa central. Hay que corregir la acidosis metabólica y las alteraciones de los electrolitos. Se puede colocar una sonda nasogástrica para que no haya vómitos, descomprimir el estómago y disminuir la distensión abdominal. La cobertura antibiótica se aconseja cubrir con ceftriaxona, metronidazol. Por más que la translocación es solo de gram negativos, igual se aconseja cubrir con los dos antibióticos por si hay procesos de perforación de las vísceras. Se espera más o menos 48 horas. Y en esas 48 horas puede pasar que el paciente mejore o que el paciente esté igual o empeora. Si el paciente está igual o empeora, muchas veces hay que explorarlo. Por supuesto, uno de los datos que usted va a buscar en esas 48 horas es si hay dolor a la descompresión abdominal brusca, signo de Bloomberg, porque eso le indica que ha aparecido una peritonitis. El tratamiento quirúrgico consiste en operar al paciente y ver cuál es la causa de obstrucción. A veces la causa de obstrucción puede ser remediada perfectamente. En algunos casos, además de haber una obstrucción, puede haber una isquemia. En ese caso, usted va a tener que resecar toda la zona isquémica, porque si usted deja una zona isquémica dentro del abdomen, esa zona isquémica se puede gangrenar y puede después desarrollar una peritonitis. Bueno, esto entonces es el capítulo de ilio, las generalidades de ilio. ¿Hay alguna duda de lo que hemos dado antes de pasar al ilio obstructivo? ¿Hay Eh, alguna duda? una consulta. Los pacientes que están sometidos a largo tiempo de alimentación parenteral, Sí. ¿pueden sufrir de algún tipo de ilio por no No, recibir la comida en el estómago? No, 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 no. Eso no es causa de ilio. No. perfecto. Doctor, una consulta. Cuando Sí. habla del hilio solidario, el hilio Reflejo, no se, reflejo. no se trata. O sea, No, ese ilio reflejo, en general, sí, se lo trata, le podés poner una sonda nasogástrica, plan de hidratación, todo eso, pero se espera, no se opera, se el, espera. el Ese solidario, ilio, es, claro, el reflejo, se sí, sí, llama reflejo. reflejo. Se espera, porque en general ese hilio reflejo dura 48, 72 horas y desaparece.
Y cuando mejora el cuadro de base, mejora el hilio reflejo. Entonces ahí con el hilio no se hace nada, se hace solo tratamiento sintomático. Yo me acuerdo una vez, tenía una viejita, una vieja muy simpática, era una vieja egipcia que hablaba en francés. Entonces hablaba en francés conmigo. La vieja tenía una osteoporosis y un animalito de Dios le dio corticoides para la osteoporosis. Entonces la vieja hizo una fractura vertebral por aplastamiento. Pero la fractura vertebral se ve que provocó algo de sangrado en el retroperitoneo. La vieja hizo un hilio reflejo. Perfecto. Y la tuve que internar porque tuvo con hilio reflejo como 4 días. Hubo que ponerle plan de hidratación, toda la parafernalia, hasta que mejoró el dolor, mejoró su cuadro de la columna y salió del hilio. Eso es un hilio reflejo, por ejemplo. Y después la última pregunta. Cuando se forma el tercer espacio, no quiere decir que haya traslocación de bacterias, ¿no? O igual ya cuando se forma el tercer espacio, se trata con antibióticos. Cuando el tipo lleva más de 24 horas y sigue en hilio, hay que ponerle antibiótico. Perfecto. Porque ya cuando lleva más de 24 horas de hilio, el riesgo de que empiece a hacer traslocación es más alto. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos al hilio obstructivo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos al hilio obstructivo. El hilio obstructivo, tenemos varias causas, dijimos, como para que ustedes repasen y entiendan esto y que esto tiene una cierta lógica. Puede ser algo que está dentro de la luz del intestino, que se impactó y no deja que pase nada. Eso es una posibilidad. Puede ser una masa que está afuera del intestino y que lo comprime desde afuera. O puede ser algo de la pared del intestino que creció y comprime y no deja que pase la materia fecal. Entonces, tenemos distintas causas de hilio obstructivo. Vamos a empezar con el hilio por vólvulo. ¿Qué es un vólvulo? El vólvulo es cuando el intestino rota sobre su eje y al rotar sobre su eje, esa rotación comprime la luz intestinal y no deja que haya tránsito. El riesgo del vólvulo es que si el vólvulo es muy intenso y la torsión es muy intensa, se pueden comprimir las venas y las arterias, se produce una necrosis, puede haber gangrena del asa y puede haber perforación intestinal y peritonitis. ¿Dónde se ubican los vólvulos? Tenemos el vólvulo yeyuno ileal. Este puede aparecer en ambos sexos y a cualquier edad. Se puede torcer alrededor del eje mesentérico. Se puede torcer sobre el eje longitudinal. Y se puede torcer alrededor de una brida o de una adherencia. Tienen un intenso dolor cólico abdominal, con vómitos, y usted le saca una placa de abdomen y va a ver una asa dilatada en la parte del abdomen superior. El tratamiento es quirúrgico, el cirujano trata de deshacer la torsión, si la puede deshacer, después se fija la vitalidad. Si el asa tiene buen color, no está isquémica, no está cianótica, bueno, trata de fijar el abdomen para que no se vuelva a producir el hilio. Si el asa está cianótica y el cirujano cree que hay riesgo de necrosis, a veces tiene que resecar el segmento intestinal afectado. También hay vólvulos de la zona del ciego. Puede haber vólvulos de la zona del ciego.
son el 20% de los vólvulos, en general en pacientes jóvenes. Hay un dolor periumbilical y el vólvulo se puede ver en el abdomen simple, en la ecografía o en la tomografía computada. Puede haber vólvulos del colon transverso, son raros, 1 al 3% de los casos, y después puede haber vólvulos sigmoideos. El vólvulo sigmoideo es responsable del 90% de los casos de vólvulo. Aparecen en ancianos mayores de 70 años. En general son pacientes que tienen un colon sigmoideo largo, importante. Es más común en pacientes con problemas de la médula espinal, esclerosis múltiple, Parkinson y parkinsonismo. Este vólvulo puede tener compromiso vascular, se puede perforar y puede dar peritonitis. Se ve en la radiografía y en la tomografía computada. Este vólvulos de sigmoides, a veces se puede hacer una endoscopía, meter el endoscopio y con el endoscopio tratar de girar el endoscopio y devolvularlo. Girar el intestino en el sentido contrario y devolvularlo. A veces se puede, a veces no. Si no se puede, lamentablemente va a tener que hacerle una cirugía. Este vólvulo de sigmoides tiene una tasa de mortalidad de un 12 a un 15%. ¿Acá se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Después tenemos el hilio por adherencias o por bridas. Son pacientes que fueron operados previamente y que el peritoneo se reparó con cierto grado de fibrosis. Y esa fibrosis produce bridas. Las bridas son como si fueran soguitas de colágeno. Y esas soguitas de colágeno pueden comprimir el intestino y producir un hilio. Son como bandas fibrosas, como un puente fibroso. Y también puede haber adherencias, pegoteo entre distintas asas, y eso terminar provocando un hilio. Es una causa muy común de hilio. El problema es que si un tipo tiende a hacer adherencias y bridas, usted lo opera, le saca la brida, le saca las adherencias, pero es una nueva operación, y entonces es muy probable que por esa nueva operación, en 3, 4 años vuelva a hacer bridas o vuelva a hacer adherencias. Es medio como una especie de cuento de nunca acabar. Hay operaciones muy rebuscadas para tratar de evitar esto, las van a estudiar cuando estén en cirugía. Después tenemos el hilio por cáncer. El tipo tiene un cáncer de colon. Como tiene un cáncer de colon, el cáncer de colon ocupa la luz intestinal y puede producir una oclusión completa, pero en el 20% de los casos no hace oclusión completa, hace un cuadro de suboclusión. También a veces puede haber invaginaciones del colon que son secundarias a tumores malignos. Las neoplasias de colon son más comunes del lado izquierdo del colon. En general el paciente, si usted le hace un interrogatorio, el paciente ha venido perdiendo peso, perdiendo apetito, el paciente tiene una anemia ferropénica, un aumento del eritro, y hay un cambio del ritmo evacuatorio. El paciente le dice, sí, en los últimos 6 meses me volví muy constipado, yo no era constipado, pero ahora me volví reconstipado. Puede haber cambios para el lado de la constipación o cambios para el lado de la diarrea. Entonces el cáncer es otra causa de obstrucción. Después tenemos los fecalomas.
¿El fecaloma qué es? Es la consecuencia de una constipación intensa. La materia fecal se vuelve de consistencia dura, adquiere una consistencia como si fuera una piedra y no puede ser evacuada naturalmente. La materia fecal queda impactada. Entonces, tenemos esta dificultad. ¿Por qué puede producirse el fecaloma? A veces solo por el estancamiento, solo por la constipación. A veces semillas secas, frutas deshidratadas o secas u otros alimentos no digeribles forman un núcleo sobre el que se adhiere luego la materia fecal y termina provocando el fecaloma. A veces en las personas de edad hay menor poder propulsivo del colon y eso también facilita la aparición de los fecalomas. A veces hay pacientes que tienen megasigma, megacolon, dolicocolon o megarectos y eso ayuda a que aparezca el fecaloma. La localización más común es en el colon sigmoideo, también en la ampolla rectal y en el colon descendente. A veces hay una diarrea por arriba del fecaloma y la diarrea discurre por los costaditos del fecaloma y entonces el paciente dice tengo diarrea y en realidad es una pseudodiarrea. Lo que tiene verdaderamente es un fecaloma. A veces el impacto de la masa fecal sobre la mucosa puede producir una ulceración de la mucosa. Eso se conoce como úlcera estercoral. Úlcera estercoral. En el abdomen se palpa una zona dura y en otras una zona con consistencia de masilla. Las zonas que tienen más blandas, con consistencia de masilla, si usted aprieta fuerte con el pulgar, queda una marca del pulgar. Eso se conoce como el signo de Hoffmöckel. Hoffmöckel. También a veces al retirar el dedo se produce como un despegamiento de la pared que se llama signo de Hershuni. El signo de fino quieto es cuando usted escucha con el estetoscopio en el abdomen el signo de Hershuni. La zona del fecaloma, si usted la percute, es mate. La presencia del fecaloma se asocia a dispepsia, anorexia, halitosis y decaimiento del estado general y puede terminar provocando un ileo. Esto es muy fácil de diagnosticar. Usted le hace un tacto rectal, se encuentra con el recto ocupado con una masa dura, pétrea, y usted dice, el paciente tiene un fecaloma. Le puede pedir una radiografía de abdomen simple. La zona del fecaloma se ve una zona de color blanco, pero que tiene adentro como burbujitas negras. Se la conoce con el nombre de imagen en miga de pan. Imagen en miga de pan. Puede producir ileo, a veces puede producir un vólvulo en el sigma y a veces puede terminar con una perforación colónica. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es enemas. Los que más se usan son los llamados enemas de Murphy, que se hacen con solución fisiológica, leche, vaselina y agua oxigenada. Se puede usar también miel. En vez de la vaselina se puede usar miel.
le tiene que hacer varios de estos enemas de Murphy. El agua oxigenada lo que hace es rompe o disgrega el fecaloma. Si con eso no alcanza, tiene que venir el proctólogo, dilatarle el ano y con pinzas le empieza a sacar materia fecal del fecaloma. También se puede usar un rectosigmoidoscopio para con el rectosigmoidoscopio romper el fecaloma y luego extraerlo mediante enemas. A veces, lamentablemente, no se puede hacer nada y el paciente tiene que ir a cirugía y le tienen que extirpar el fecaloma con el segmento de intestino donde tiene alojado el fecaloma. O sea que tener un fecaloma a veces no es una pavada, es una cosa que puede llegar a ser grave. Después tenemos el hilio biliar. El hilio biliar es raro, es raro. Ocurre en un paciente que tiene una colecistitis con litiasis o en un paciente que tiene una litiasis coledociana. ¿Qué es lo que ocurre en estos pacientes? Si se trata de una colecistitis, se pegotea un asa intestinal a la colecistitis, se produce un agujero, una fístula entre la vesícula y el intestino, y los cálculos pasan al intestino. Pero ¿qué pasa? Los cálculos viajan por el intestino, pero quedan impactados en la válvula iliocecal. Y el paciente hace un hilio por un cálculo impactado en la válvula iliocecal. Lo mismo puede pasar cuando usted tiene un cálculo en el colédoco. El cálculo ese de golpe pasa al duodeno, circula por el duodeno, yeyuno, cuando llega a la válvula iliocecal, el cálculo se impacta y eso es un hilio biliar. Lamentablemente, a veces el paciente tiene que ser operado para sacar el cálculo que tiene ahí enclavado. Después tenemos el hilio por ascaris. A veces hay infecciones parasitarias graves con pacientes desnutridos. Los parásitos pueden formar un verdadero ovillo y ocluir la luz intestinal provocando un hilio. Se los trata con piperacina, obteniendo una respuesta satisfactoria en el 90% de los casos. Si fracasa el tratamiento médico, hay que hacerle tratamiento quirúrgico. Después tenemos la invaginación intestinal. La invaginación intestinal, como su nombre lo dice, es que un segmento del intestino se mete adentro de otro segmento del intestino. Es como si fuera, ¿vio los catalejos de los piratas? Cuando usted cierra el catalejo, un segmento se mete adentro del otro. Bueno, eso es lo que pasa en la estrangulación o invaginación intestinal. La invaginación intestinal es muy común en los nenes de 2 años. Es la causa más común de abdomen agudo en los nenes chiquitos. La invaginación intestinal es la causa más común de abdomen agudo en los nenes de 2 años. Pero a veces hay invaginaciones en el adulto. Puede ser iliocolónica, ilioileal o cólico-cólica. Muchas veces un tumor benigno o maligno actúa como cabeza de la invaginación, fue el que provocó la invaginación, un tumor benigno o un tumor maligno. En la radiografía se observa la zona con la invaginación. La tomografía computada también permite observar la zona de la invaginación.
El tratamiento, bueno, se ve si se trata de ver si se puede operarlo, se reduce la zona de la invaginación, si hay un tumor se reseca el tumor, si ya el asa intestinal está con mala vitalidad, o tiene cianosis, o tiene signos de isquemia, hay que hacerle la resección del asa intestinal y una anastomosis término-terminal. La endometrosis, cuando usted tiene una endometriosis en el peritoneo, tiene tejido endometrial en el peritoneo, la endometriosis puede comprimir el tubo digestivo y terminar produciendo hilio. El uso crónico de AINES, produce ulceraciones en el intestino. Esas ulceraciones pueden curar con fibrosis y esa fibrosis puede producir una obstrucción intestinal. Después tenemos los besoares. Los besoares, la palabra besoar es una palabra árabe. Los que tienen besoares son los camellos. Los camellos, usted sabe que en el desierto hay muy poquito alimento, entonces muchas veces el camello cuando come piedras o come cosas que están en el ambiente y eso forma una especie de un cuerpo extraño en el abdomen que se conoce con el nombre de besoar. En las personas pueden ser por restos de vegetales, por restos de alimentos o por pelos. Hay gente que se muerde el pelo y traga el pelo y entonces se forma una pelota de pelo que es un besoar de pelo. Se llama tricobesoar. Por supuesto, aparece en mujeres. Los varones en general tienen el pelo corto, no se lo pueden comer. Las mujeres sí. Los tricobesoares pueden ser por fibras vegetales, hojas, hielo, pulpa de frutas, también por carosos. Entonces, ¿qué se hace con estas soluciones? Bueno, a veces se puede hacer una endoscopia, tratar de remover, de fragmentar el besoar. Si es un besoar por el hoyo, en general es quirúrgico. A veces se ha intentado la solución enzimática del besoar, administrando celulosa durante 3 días consecutivos para que la celulosa se coma el besoar. Después tenemos el yodo o alimentos digeribles. Acá lo más común es el hilio por orejones. También se ha encontrado por gajos de naranja, duraznos, higos, carozos. ¿Qué pasa con los orejones? Los orejones, cuando usted va a comer orejones, los tiene que hidratar previamente. Nunca falta el nabo que no hidrata los orejones y se los come como vienen del negocio. Si usted se los come como viene del negocio, el orejón se hidrata dentro del abdomen y cuando se hidrata, se llena de líquido y produce una oclusión intestinal por orejones. Después tenemos los cuerpos extraños alojados en la zona anorrectal. En general, esto se ve en personas que se meten cosas en el ano y en el recto buscando placer sexual. Por ejemplo, se pueden meter zanahorias, se pueden meter un desodorante, se pueden meter un aerosol,
El problema que muchas veces el paciente tiene vergüenza, entonces no cuenta lo que hizo. Y usted recién se da cuenta cuando le saca una placa de abdomen. Usted le saca la placa de abdomen simple y se encuentra con el frasquito de Rexona adentro del recto. El problema es que a veces la introducción violenta hace que el dispositivo se vaya bastante más lejos del recto. Y entonces usted ya después no lo puede sacar por vía rectal. En esos casos, lamentablemente, va a tener que hacerle una cirugía para sacarle el objeto extraño. El riesgo, por supuesto, es que estos objetos pueden producir perforación con peritonitis. Así que tiene que estar atento de que el paciente no haga una peritonitis. Después nos quedan las hernias. Fíjense todas las causas que hemos dicho, ¿no? Faltan 3 todavía. Las hernias. Las más comunes las hernias que se complican más son las inguinales. Es menos común que haya una obstrucción por una hernia umbilical. Cuando usted tiene una herniación, usted tiene un asa de intestino fuera del peritoneo que está siendo contenida solamente por la piel. Hay un orificio, que es el orificio herniario, por donde se produce la herniación del asa. A veces el orificio herniario se inflama. Cuando el orificio se inflama, el asa queda atascada. Usted no la puede volver a meter adentro del abdomen, queda el asa atascada. Eso es una hernia complicada. Cuando el asa queda atascada puede haber necrosis porque hay compromiso de la vasculatura del asa intestinal. Si se necrosa, eso se llama gangrena intestinal, y la gangrena se puede perforar y producir una peritonitis. Entonces, este es el problema de la presencia de hernias. Después puede haber hilio obstructivo por cánceres o neoplasias no colónicas. Por ejemplo, el adenocarcinoma de ovario es muy común que tenga metástasis peritoneales y da hilio obstructivo por las metástasis peritoneales. Puede haber también metástasis peritoneales por cáncer de mama, melanoma, por sarcoma de Kaposi, por cáncer de pulmón. Puede haber tumores del intestino delgado. Los más comunes son el adenocarcinoma y los tumores carcinoides. Así que esas serían las causas de oclusión tumoral no colónica. Nos queda como última causa la actinomicosis abdominopelviana. Es un cuadro raro. La actinomicosis es producida por el Actinomyces israeli o el Actinomyces naeslundii. Son pacientes entre 40 y 45 años. En general, el Actinomyces contamina dispositivos intrauterinos, o sea, DIU, produce una respuesta granulomatosa y fibrótica, se forma como una colección, como un absceso, y ese absceso tiende a fistulizar hacia la piel. La localización más común es en la zona iliocecal o en la zona rectosigmoidea. El paciente tiene una masa tumoral palpable, tiene febrícula, alteración del estado general. Puede haber abscesos perianales y fístulas perianales.
puede desarrollar masas en los glúteos, en los muslos, en el escroto, en la zona inguinal, puede producir apendicitis y diverticulitis. En general usted hace el diagnóstico porque estos abscesos que se abren espontáneamente a la piel, se ve la presencia de granulitos de color amarillo parecidos al azufre en el pus. Estos pacientes mejoran con penicilina a altas dosis durante 2 a 6 semanas y a veces pueden también requerir cirugía. Son cuadros raros. Esto es un cuadro muy raro. Bueno, como ven, es un tema complejo. Hay muchas causas de ilio obstructivo. Son 2 capítulos bastante densos. ¿Qué les vamos a preguntar de esto? Bueno, le vamos a preguntar cómo diferencia un ilio obstructivo de un ilio no obstructivo. Le puedo decir, bueno, el paciente viene de la casa hace 3 horas, empezó con dolor abdominal, llega al hospital, no tiene ruidos, tiene vómitos, distensión abdominal. ¿Cómo diferencia usted si es obstructivo o no es obstructivo? Usted me tiene que decir, doctor, si es obstructivo, tiene signo de lucha, asa reptante, ruidos irregulares aumentados. Las primeras 12 horas. Si pasaron más de 12 horas, sonamos. Y siempre y cuando el paciente no haya tomado paratropina, Sertal, porque yo siempre le digo esto a los alumnos. Cuando a un tipo le duele el tórax, le duele el pecho, llama a la unidad coronaria y no toma nada. Pero cuando a un tipo le duele el abdomen, no sé por qué, toma buscapina, Sertal, paratropina, toma todas las pelotudeces que tiene en la casa. Y el problema es que todos esos remedios paralizan el intestino. Entonces, cuando usted llega a la guardia, yo no tengo manera de saber si es un ilio obstructivo o no, porque usted tomó medicación que paraliza el intestino. ¿Se entiende? Ese es uno de los problemas. Recordar la mnemotécnica, Pepe, dime, reo, para saber todas las causas de ilio. Y después, dentro del ilio obstructivo, recordar que puede ser algo que está dentro de la luz, puede ser algo que está en la pared del intestino, como un cáncer, o puede ser algo que está en el peritoneo y de afuera comprime el intestino, como puede ser una metástasis. Yo me acuerdo, por ejemplo, una señora que tenía un cáncer de mama y la mina tiene la mala leche que hace metástasis peritoneales y hace un ilio, se murió. Se murió por un ilio por metástasis peritoneales. Entonces, es un tema interesante y un tema importante. Recuerden las causas de muerte del ilio, eso te lo voy a preguntar. El shock hipovolémico por formación de tercer espacio, la sepsis por translocación bacteriana, los trastornos metabólicos que ocurren por el ilio y la perforación cuando hay isquemia, la gangrena y perforación cuando hay isquemia con peritonitis. Esas son las preguntas que te voy a hacer el día del examen en relación al ilio. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda. Doc, la invaginación es conocida también como intususcepción, algo así. Intususcepción o invaginación, es lo mismo. O sea que es como que el intestino que está activo se come, por así decir, al que está inmovilizado. Exactamente, se mete un segmento del intestino adentro del otro. El ejemplo es como viste los catalejos de los piratas, Sí. cuando vos los cerrás y un segmento se mete adentro del otro segmento, bueno, eso es una invaginación. Muy bien. Esa es la invaginación. Muy común en los chicos de 2 años con abdomen agudo tienen una invaginación.
En los adultos no es tan común. Son más o menos, de los ilios obstructivos que dan invaginación, son el 5%. No es un cuadro tan común. Pero a veces se ve. A veces se ve. Yo he visto vólvulos, he visto ilio biliar. Ilio biliar tuve un caso muy entretenido, que era un paciente que le habían sacado la vesícula hacía 30 años. El paciente tenía casi 90. Con tanta mala leche que formó cálculos de nuevo en el colédoco. Entonces se puso histérico. Le hicimos una colangiografía, el endoscopista me dice, mira, el colédoco está dentro de un divertículo del duodeno. Tengo miedo de romper todo. Yo lo corto un poquito, le hago un poquito de espacio para que salgan los cálculos, pero no le hago más nada porque acá se puede romper. Bueno, le digo, ¿y cómo sabemos si larga los cálculos? Ah, tenés que juntarle la materia fecal y buscarle el cálculo en la materia fecal. Bueno, tenía 3 cálculos. El tipo va de cuerpo, elimina uno. Va de cuerpo, elimina el segundo. Faltaba uno. De golpe me llaman de la casa que el tipo está con un dolor abdominal que se está muriendo, con un abdomen agudo terrible, 90 años. ¿Pero por qué tiene este dolor este hombre? Bueno, terrible, terrible. Y de golpe se le fue. De golpe se le fue el dolor. Y al otro día largó el cálculo. ¿Qué había hecho? El cálculo se había impactado en la válvula iliocecal. Hizo un hilio de lucha. Y entonces el intestino luchó y ¡prac! De golpe pasó. Cuando pasó al colon, ya está, se le fue el hilio. Entonces, eso es un hilio biliar, por un cálculo enclavado ahí en la válvula iliocecal. ¿Mm? Fecalomas he visto muchos, por supuesto. Por parásitos nunca vi, por endometrosis tan graves como para producir hilio nunca vi, por AINES nunca vi. Por orejones vi, por orejones vi. También vi por cuerpo extraño recto anal, eso también vi. También vi. ¿Mm? Por hernias también vi. Por neoplasias, por metástasis en el peritoneo también vi. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Este es un tema interesante. Yo le puedo preguntar a usted, le puedo decir, nómbreme al menos 6 causas de hilio obstructivo y explíqueme 2 de ellas, por ejemplo. O le puedo decir cómo es el cuadro clínico de un fecaloma, por qué se produce, cómo lo confirma. Doctor, cuando habla del fecaloma, ¿es probable que lo pueda destruir con el tacto rectal, si está cerca del recto? ¿O es Con el tacto no. no? Con el tacto no lo vas a poder destruir porque tiene una consistencia de piedra. Como si vos tocaras una piedra. No lo rompes con el dedo. Le haces los enemas tipo Murphy, muchos enemas, 7, 8, 9, 10 enemas de Murphy. El agua oxigenada del Murphy, la miel lubrica. Entonces la miel lubrica para que salga. Se usa leche, se usa agua oxigenada. El agua oxigenada rompe el fecaloma. Y al romperlo va haciendo que vaya saliendo por pedacitos. Si así no funciona, tenés que llevarlo al proctólogo. El proctólogo le dilata el ano y tiene pinzas. Con esas pinzas le va sacando pedazos de fecaloma. Le va sacando pedazos de fecaloma. A lo mejor lo tiene que hacer 2 o 3 veces. Sigue con los enemas.
Y si no hay forma, porque es toda una piedra que ocupa todo el sigmoide, no hay manera, es quirúrgico. Lamentablemente es quirúrgico. ¿Mm? Yo nunca vi un tipo que lo tuvieran que operar por un fecaloma, nunca lo vi. Eso en general con los enemas, las maniobras del proctólogo, entre las dos cosas, en general zafan. Pero debe haber algunos que no zafan y terminan cirugía. Eso lo dicen los libros, así que debe ocurrir. ¿Mm? Recordar el cáncer de colon. Una vez me acuerdo, me llamó, me llamó el doctor Snyder para ir a ver a la mamá de un amigo de él. Estaba internada en el italiano de La Matanza. Bueno, la voy a ver, me encuentro con una viejita de 82 años, y la viejita estaba con un cuadro de suboclusión. Usted le escuchaba el abdomen, se sentía como que había una oclusión, el intestino estaba tratando de franquear la oclusión, algo pasaba, pero estaba subocluido. Pero cuando usted la interrogaba, la viejita primero estaba piel y hueso. Entonces le digo a la familia, ¿pero esta señora viene perdiendo peso? Sí, doctora, adelgazó, perdió 20 kilos en 8 meses. Ah, y no se daban cuenta que bajaba de peso. Entonces, ¿te ocurre llevarla al médico a ver por qué pierde peso? Digo, ¿y cómo iba de cuerpo? No, un desastre, cada vez más constipada, más constipada. Pero ella siempre fue constipada. No, me dice, estos últimos 9 meses. Pues la vieja tiene un cáncer de colon. Evidentemente tiene un cáncer de colon. Perdió 20 kilos. La vieja está con cambio de ritmo evacuatorio. Tiene un cáncer de colon. Hablé con los cirujanos, le digo, che, opérenla, opérenla. No, tiene 80 y pico de años. La dejaron morir. No la operaron, la dejaron que se muriera. Sí, tiene un tumor, aunque sea operarla, hacer una colostomía por arriba del cáncer para que evacúe la materia fecal. Por lo menos hacer una colostomía. No hubo forma. Así que he visto esto de los cánceres de colon provocando un cuadro de suboclusivo. ¿Mm? Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Los tricobesoares, guarda, porque hay chicas que se comen los pelos, ¿eh? Yo tuve una paciente, se llama tricotilomanía. Yo tuve una paciente que se comía los pelos, se arrancaba las cejas y se comía la ceja también. Se llama tricotilomanía. ¿Mm? No es un cuadro tan raro, ¿eh? Tricotilomanía. Así como hay gente que se come las uñas, hay gente que se come el pelo. Bueno, si no hay preguntas, dejamos. Estudien, porque ya falta poquito, nos quedan 2 semanas. Y la semana del 14 tenemos el examen ya está hecho. Son 13 preguntas de digestivo y 12 preguntas, 10 preguntas o 12 de neuro. Así que el examen ya está hecho, ya está guardado. Así ¿Cuántas, que cuántas preguntas de digestivo dejó, doctor? 13. Pero usted sabe que la pregunta mía, cada pregunta puede tener 2 o 3. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Porque yo le puedo poner una pregunta, compare la gastritis con tal cosa. Entonces, usted es una pregunta, pero tiene que saber los 2 temas. Si no sabe los 2 temas, no lo contesta. Creo que está bueno esto de hacer el examen antes, porque va a permitir que ustedes estudien mejor digestivo. Porque cuando era todo hígado, vía biliar, es inabarcable, es enorme. En cambio, así me parece que van a estudiar mejor tubo. Y después nos quedan las clases para hígado, vía biliar y páncreas. Y en el final le vamos a tomar tubo y le vamos a tomar hígado, vía biliar y páncreas.
Bueno, estudien, nos vemos. Chau. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.